Bueno, seguimos aquí en Sisión en la presentación de la candidatura de Podemos y está con nos Pablo Iglesias. Creo que non me merece mucha presentación porque conocente abondo toda la xente, Pablo, al cual agradecemos también como a Íñigo que tenga la deferencia de que tengamos la posibilidad de falar en asturiano. Y la primer entruga, la primera pregunta, Pablo, sería un poquitín dentro de lo que lle este descrédito de la política en general, que lle lo que ofrece, lo que ofre Podemos. Gracias a vosotros, es un honor. Y es un honor además poder recibir las respuestas en una lengua como la vuestra. Os pido disculpas yo por tener que responder en castellano. Bueno, Podemos lo que quiere plantear a la gente es que si la gente no hace política se la hacen otros, y eso es muy peligroso. No queremos ser un partido ni una coalición de partidos, queremos ser una iniciativa que sirva para empoderar a la gente y que sirva para que todo eso deje sedimentos de autoorganización en los barrios, en las ciudades, en los pueblos, y bueno, para plantear que estas elecciones no las tienen que ganar los de siempre, que ya está bien eso de que las ganen siempre el PP y el PSOE, y que hay que salir a por todas y que hay que enseñarles los dientes. Y después un poco también la entrega que se puede hacer de la gente, no es que nos movemos en el ámbito asturiano, tenemos también programas de aldeiques y de charlamos de los problemas de aquí de Asturias. ¿Qué es la conciencia que tenéis de la realidad política asturiana, sobre todo en este tema, en esta lengua que estamos usando, que es la única del Estado que no es oficial, que hay una represión lingüística, no se respeten los derechos? ¿Eso tenéis alguna conocencia? O bueno, sí, lo que tenemos que daros la enhorabuena y que en la vuestra página web de Podemos tenéis la torna del manifiesto en asturiano, que llámanos la atención porque lo típico es topala en galego, en euskera y en catalán. Pero bueno, este tema, ¿sabéis alguna cosina? ¿Cómo surgió, por ejemplo, por curiosidad, el tema de ponerlo en asturiano? Bueno, vosotros sabéis que el centralismo ha producido efectos devastadores sobre las culturas pequeñas. Parece que si no eres de Madrid no existes. Los grandes medios de comunicación están en Madrid y de alguna manera eso ha contribuido a destruir culturas pequeñas que son riqueza y que son fundamentales. Se conoce poco en Madrid de la lengua y de la cultura asturiana, por desgracia. Nosotros tenemos un nivel de conciencia política que evidentemente nos ha hecho ser muy sensibles a estas cosas y ser conscientes que sin instituciones y sin dispositivos administrativos que sirvan para proteger la cultura y la lengua es muy difícil que sobrevivan ante la suerte que tenemos los que hablamos una lengua imperial, que no necesitamos prácticamente de nada para protegerla porque ya se impone por sí misma. Los que tenéis una lengua más pequeña necesitáis esforzaros, empoderaros políticamente para que la lengua no desaparezca. Pues máximo respeto y todo el compromiso en que las culturas, independientemente de su tamaño, se puedan proteger y defender políticamente. Y falando de política, hay organizaciones asturianas, bueno, en este caso sí que en Asturias, a diferencia de otros territorios como Galicia, más conocidos, Galicia, Euskal Herria o Cataluña, soberanistas, pero no tienen representación. ¿Tenéis pensado, no solo falando de Asturias, sino en general, en esos sitios donde hay gente que está trabajando per bien, son per conocidos y todo eso, el llegar a acuerdos o llegar a algún tipo de convergencias? Ojalá que sí, nosotros hemos tendido la mano a todos. De hecho, en la rueda de prensa mencionábamos a Nova y mencionábamos a las CUP en Cataluña. A nosotros nos parece que el derecho a decidir, que es algo que va mucho más allá, además de las banderas y de las realidades nacionales, es algo que debe ser indiscutible entre los que somos demócratas y ojalá que sí, desde las diferencias, las especificidades. Nosotros no queremos entrar como elefantes en una cacharrería, vamos, estamos deseando tener la oportunidad de poder participar en cosas y hacer cosas juntos con compañeros vascos, catalanes, gallegos y asturianos, ojalá que sí. Y Pablo, tú personalmente, que bueno, ya es conocido por darnos medios, ¿cómo llegues a esa conclusión o tomar esa decisión de dar la cara, que muchas veces, y sabemoslo nosotros también, y un poco complicado desde el punto de vista incluso, dígotelo personal, ¿no? Sí, es verdad, mi padre me dijo, tienes narices, pero bueno, más narices hay que tener para sacar una familia adelante cuando estás en el paro, más narices hay que tener para buscarte la vida cuando te echan de tu casa. Yo creo que puedo ser útil. En La Tuerca generamos un discurso que yo tuve la suerte de poder llevar a los grandes medios de comunicación, y eso políticamente se puede operacionalizar y puede ser útil para muchas cosas. Es una enorme responsabilidad, pero no puedo actuar como un quejica. Hay gente con una vida mucho más difícil. Reconozco que
me intimida a veces, que me preocupa, aunque no lo parezca, soy un tipo tímido y me cuesta un poco lo de las fotos, lo de que la gente te pare por la calle, pero siempre he defendido que las cosas que funcionan políticamente hay que usarlas. Yo recuerdo que el año pasado yo decía siempre, ojalá dé un paso Ada Colau o Alberto Garzón en una dirección similar. Después de un año resultó que yo me había convertido en una figura mediática y que ese tipo de poder simbólico se podía utilizar para intervenir políticamente. Lo hablé con unos cuantos compañeros y fue como, bueno, pues a lo mejor no volvemos a tener otra oportunidad como esta. Es preferible arrepentirnos de algo que intentamos hacer que tenernos que arrepentir de no haberlo intentado, y en estas estamos. Y ya para rematar, y agradeciéndote fonderamente que atendieras a Alderiques de Asturias, yendo a lo que, o afondando en lo que es el tema europeo, Asturias y una comunidad pequeña, poco peso político, somos la periferia de la periferia. Mucha gente puede estar pensando, Pablo, decir, bueno, si voy a votar una opción política que es más generalista, que va a defender los intereses de Asturias, porque a lo mejor el interés del Estado español pasa por un ese más mediterráneo. Por ejemplo, para decirte una persona que a lo mejor pueda pensar que al venir una candidatura de fuera, pues que no defienda los derechos de él, ¿no? Desde luego, si es una candidatura desde fuera, no servirá para nada. Podemos tendrá sentido en Asturias y son los propios asturianos y las asturianas las que desean construirlo y hacer cosas y que sirva, y con las características, las particularidades y las singularidades de aquí. Si eso es así, será una cosa útil. Si es una cosa de que llega un madrileño, dice hola y se va corriendo, eso no sirve para nada. Si la gente se autoorganiza y entiende que este instrumento en términos electorales es útil, bienvenido sea, pero yo nunca he creído en los paracaidistas. Pues damos todo el pulso, la fuerza para seguir adelante. Bueno, hoy en Sisión pudimos huellar pues una ilusión, la gente pues que estaba llenando este colegio público, y bueno, eso es súper importante, y de verdad que agradecemos profundamente que tuvieras unos minutinos para Alderiques de Asturias. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias a vosotros, un honor. Pues deseamos ya el programa especial que hicimos hoy desde el colegio de Sisión, con estos dos convidados de Yusu, Alderiques de Asturias. Hasta otro programa. Muchas gracias.